Hola a todos y a todas. Aquí comienza una serie de vídeos sobre el origen y la evolución de la vida. Los contenidos de este tema serán: punto número 1, el origen de la vida. Punto número 2, las primeras células, evolución celular. Punto número 3, la evolución de los seres vivos. 4, las pruebas de la evolución. 5, biodiversidad. Y 6, el origen de la especie humana. En este vídeo solamente veremos el punto número 1 y el punto número 2. Comenzamos con el punto número 1, el origen de la vida. Las primeras teorías sobre el origen de la vida fueron las creaciones, la generación espontánea y la panspermia. Más adelante hubo otras teorías más recientes y modernas sobre el origen de la vida. Estas fueron la evolución química y biológica de la vida, la génesis mineral, las fuentes hidrotermales y el mundo ARN, entre otras. Entre las primeras teorías sobre el origen de la vida está la creación. Los grandes textos religiosos describen, cada uno a su manera, un Génesis que narra el origen del mundo, de los seres vivos y de la especie humana. En la mayoría aparece un Dios o creador. Sin embargo, este punto de vista no resuelve las cuestiones científicas. Otra de las principales primeras teorías sobre el origen de la vida fue la generación espontánea. Se pensaba que la vida aparecía espontáneamente cada vez que las condiciones eran adecuadas. En 1667, un médico flamenco llamado Jan van Helmont escribió: si colocamos ropa interior llena de sudor junto con trigo en un recipiente de boca ancha, al cabo de 21 días el olor cambia y penetra a través de las cáscaras de trigo, cambiando este por ratones. Hoy en día esta idea nos parece ilógica, pero en aquella época era lo que se pensaba. Pensadores muy importantes como Aristóteles creían que ciertos seres vivos podrían ser engendrados por vegetales, materia orgánica en descomposición o materia inorgánica. En el siglo XVII, Francesco Redi demostró que las larvas de mosca no se generaban espontáneamente a partir de la carne en putrefacción. Esto fue un avance, sin embargo, no consiguió desterrar la idea de la generación espontánea. Más adelante, Lazzaro Spallanzani demostró que calentando y posteriormente sellando el caldo de carne no se generaban microorganismos mientras los frascos estuvieran cerrados. Tampoco, con sus experimentos, pudo desterrar la idea de la generación espontánea. No fue hasta el siglo XIX cuando Louis Pasteur demostró de manera irrefutable que no existía la generación espontánea. Los seres vivos solo proceden de otros seres vivos predecesores. Los sencillos experimentos de Pasteur demostraron que ningún ser vivo, ni siquiera los microorganismos, surgen por generación espontánea. Los microorganismos se encuentran en cualquier lugar y son los responsables de la descomposición de la materia. Este fue el sencillo experimento que Pasteur realizó para rebatir la teoría de la generación espontánea. Colocó un líquido nutritivo para bacterias en un matraz de cuello largo. Más tarde, estiró el cuello del matraz calentándolo hasta darle forma de S. Esterilizó el líquido con calor, llevando el líquido a ebullición, y más tarde lo dejó al aire y observó que este líquido nunca se contaminaba con gérmenes. Pero, sin embargo, si se cortaba el cuello del matraz, los gérmenes caían al medio nutritivo y se desarrollaban en él. De esta manera demostró que los gérmenes estaban en el aire y que el único impedimento que había para que llegaran a ellos era el cuello del matraz en forma de S. De esta manera demostró que la generación espontánea no era cierta. Entre las primeras teorías sobre el origen de la vida también está la panspermia. En el siglo V a.C., Anaxágoras pensaba que la vida era universal y propuso un origen cósmico para la vida. En el siglo XIX, Hermann Richter defendía la idea de que la Tierra fue fecundada por microorganismos procedentes del espacio, ocultos en los meteoritos. A estos microorganismos se les llamó cosmozoarios. Más adelante, en 1906, Arrhenius elaboró la teoría de la panspermia,
que postula que la vida llegó a la Tierra en forma de esporas bacterianas, provenientes del espacio exterior e impulsadas por la presión de la radiación de las estrellas. Aunque esto hubiera sido así, no pudo responder a la pregunta de cómo se formó la vida inicialmente, no pudo responder a cómo se formó el origen de la vida. Entre las teorías modernas sobre el origen de la vida está la evolución química de la vida. Esta es la hipótesis más aceptada entre los científicos actuales y supone que la materia viva sería el resultado de una evolución química que había precedido a la evolución biológica. En 1924, Oparin supuso que la vida habría aparecido en un medio rico en materia orgánica y en una atmósfera carente de oxígeno. Propuso que los compuestos químicos que había en la atmósfera primitiva sirvieron de materia prima para la síntesis de compuestos orgánicos más simples. Entendía a la atmósfera como una atmósfera sin oxígeno, es decir, el carácter reductor de la atmósfera, y esta estaba formada por metano, amoníaco, vapor de agua, dióxido de carbono y ácido sulfídrico. Este es el experimento de Miller y Urey. Después de que Oparin enunciara su hipótesis, Miller y Urey hicieron un sencillo experimento para demostrar esta hipótesis. Miller introdujo en un aparato una mezcla de gases que supuestamente formaban la atmósfera primitiva: metano, amoníaco, hidrógeno, vapor de agua. Esta mezcla llegaba a un recipiente donde se sometían a descargas eléctricas semejantes a las tormentas. La mezcla pasaba por un tubo frío donde se condensaban los gases. Los gases condensados se recogían en un recipiente que representaba el océano primitivo. Allí, en esa mezcla de agua, llegaron los principales compuestos orgánicos que se formaron, entre ellos 4 aminoácidos, urea y ácidos grasos. Con este experimento, Miller demostró que era posible formar pequeñas moléculas orgánicas sencillas a partir de materia inorgánica, teniendo en cuenta las características iniciales de la atmósfera y del océano primitivo. Otras teorías modernas sobre el origen de la vida es la evolución química de la vida. La acabamos de mencionar con el experimento de Miller y Urey. En él, los gases de la atmósfera reaccionan de manera espontánea, bombardeados por la radiación, dando lugar a la formación de pequeñas moléculas orgánicas. La lluvia arrastró los compuestos orgánicos, dando lugar al llamado caldo o sopa primitiva. Estas moléculas orgánicas reaccionaron en presencia de agua para dar lugar a los sillares de las moléculas: aminoácidos, nucleótidos, hidratos de carbono como los monosacáridos o ácidos grasos. Estos reaccionarían entre sí para dar lugar a las macromoléculas o polímeros que más tarde se agruparían para dar lugar a las primeras células o sistemas autorreproductivos. Otras teorías modernas sobre el origen de la vida son la génesis mineral, las fuentes hidrotermales y el mundo ARN. La génesis mineral dice que es posible que las primeras moléculas orgánicas se hayan sintetizado y acumulado en un caldo primitivo, sobre superficies de arcilla. Estas arcillas actuarían como catalizadores, facilitando la formación de polímeros. Las fuentes hidrotermales nos dicen que los gases y las altas temperaturas de estas fuentes, situadas cerca de las dorsales oceánicas, podrían haber favorecido el origen de las moléculas orgánicas. Finalmente, otros bioquímicos actuales proponen que algunas moléculas de ARN surgidas al azar y capaces de replicarse mediante mutaciones comenzaron la cadena de la evolución. Primero se formó un ARN y después el ADN. Pasamos al punto número 2, las primeras células y la evolución celular. Después de la evolución química mencionada en el apartado anterior, habría habido una evolución biológica. Esta evolución biológica implica la formación de vesículas cerradas constituidas por bicapas de fosfolípidos. Muchas de estas vesículas encerrarían las moléculas orgánicas formadas en la etapa anterior. Algunas de estas vesículas fueron muy estables y comenzaron a realizar las 3 funciones vitales: nutrición, intercambio de materia y energía con el medio exterior; relación, regularse en función de los cambios ambientales; reproducción,
reproducirse autónomamente gracias a su primitivo material genético. Las primeras células que se formarían serían procariotas, sin núcleo diferenciado, heterótrofas porque tomaban la materia orgánica del medio y no realizaban la fotosíntesis, y anaerobias, no necesitaban oxígeno. A partir de ellas aparecieron las demás células. Aparecieron células autótrofas por mutación, capaces de realizar la fotosíntesis, y mucho después las células eucariotas. La teoría que explica la transformación de las células procariotas en células eucariotas es la teoría endosimbionte propuesta por Lynn Margulis. Con esto acabamos la primera parte del origen y evolución de la vida. Espero que os haya resultado interesante. Hasta otra.